Pues damos comienzo entonces a lo que son las jornadas, con la primera ponencia que teníamos previsto a las 4:30. Que es la tuya. Que es la mía. Sí, para hablar, un momento que la subo, para hablar precisamente de esa retórica. Sí. Esa retórica con respecto a los autores clásicos relacionada con la minería aurífera romana. Sí. No hay problema. Sí, no hay problema. No sé si vas a hacer la presentación. Sí. Vale. Vale, pues estupendo. Presento yo a Javier. Os hablaba antes de su inteligencia, su capacidad de trabajo y su entusiasmo, pero os lo dije y tuvisteis que creerme como un acto de fe. Ahora os leo su currículum y constatamos todo lo que he dicho, no he exagerado nada. Javier Fernández Lozano es profesor titular aquí en la Universidad de León, es científico del área de prospección e investigación minera de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León. Se licenció en su día en Ciencias Geológicas por la Complutense de Madrid y se doctoró en Geociencias por la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Además de su carrera, de su grado, su licenciatura y de su doctorado, tiene 3 másteres. Tiene un máster en profesorado de secundaria, tiene otro máster en comunicación científica y tiene un tercer máster en retórica y oratoria. Está especializado en el estudio de depósitos auríferos y tecnología minera en la época romana. Ha publicado más de 80 artículos científicos en revistas de alto impacto internacional y es autor de varios libros sobre diversas ramas de la geología y el patrimonio minero. Compagina su actividad investigadora con la divulgación científica en distintos medios de comunicación. Casi nada. Pues muchas gracias, Enrique. Vamos a comenzar, no sé cómo vamos de tiempo. Perfecto. Vamos al milímetro. Pues vamos a comenzar un poco hablando de esa retórica minera, sobre todo llevándonosla a lo que es la época romana, la minería aurífera romana. Y lo vamos a hacer primero empezando por un vídeo que forma parte de un documental que os voy a mostrar a continuación sobre la vida del fotógrafo Sebastián Salgado, y está enfocado en cómo vivían y cómo era la vida de los mineros en unas minas de la zona del norte de Brasil, en lo que llamamos la Serra Pelada, en el estado de Pará, que tuvo su pequeña edad o fiebre del oro en torno a los años 80 y que, como veréis, pues realmente nos da una visión muy buena, que podría ser un paralelismo fabuloso de lo que nos contaba Plinio el Viejo, el historiador, sobre lo que era la mina y lo que eran los trabajos mineros durante el periodo del Imperio Romano, ¿no? Con esto yo creo que nos vamos a hacer una idea muy amplia de cómo sería el arduo trabajo de los mineros en la Edad Antigua, en la época romana, y bueno, os dejo con ella cuando quieras, Álvaro. Como habéis visto, esto podría ser perfectamente una visión del pasado de lo que podrían haber llegado a ser minas como la que estáis viendo en la pantalla, en las médulas, y refleja muy bien el arduo trabajo de los mineros. Como habéis visto, no eran esclavos precisamente, era gente de la calle, incluso muchos de ellos tenían estudios y demás, ¿no? Hoy las médulas constituye un paisaje cultural, y cuando hablamos de paisaje cultural, en primer lugar tenemos que pensar que su creación entraña, en este sentido, un proceso de transformación de un espacio geográfico a través de la interacción entre la naturaleza y el ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de alguna manera se reflejan las características no solo culturales y sociales, sino también históricas de aquellas comunidades que en un momento dado realizan estos grandes trabajos mineros que hoy dan como resultado este paisaje que podemos de alguna manera disfrutar, ¿no? Realmente es un testimonio vivo, básicamente, de las prácticas, pero también de los valores y de las creencias de esos grupos humanos en su diálogo con la naturaleza y sobre todo con el entorno que les rodea, ¿no? Y a pesar de todo ello, cuando uno se enfrenta al estudio de la minería del oro, lo que habitualmente se da cuenta es que
hay demasiados tecnicismos y esa retórica clásica, rica, viva, llena de figuras, de tropos, de elementos narrativos muy ricos, se va abandonando y se va dejando a cambio de una visión mucho más academicista y mucho más técnica, ¿no? El punto de partida del que vamos a salir es de cómo en los últimos años la comunicación de la minería ha terminado destacando siempre por aspectos negativos, ¿no? Las duras condiciones de trabajo de los mineros, incluso en algunos casos las condiciones de esclavitud en países, por ejemplo, como República Democrática del Congo, Burkina Faso, Guinea, etcétera, y también el impacto medioambiental que se genera y que rodea todo ese halo de la minería, ¿no? Es decir, una visión negativa, peyorativa. Y sin embargo, estamos viendo además que unido a eso, las narrativas mineras han sido siempre utilizadas por los gobiernos de distinto color y por las empresas mineras en muchos casos para garantizar el control de los recursos, especialmente en países subdesarrollados, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues que hemos ido dejando esos textos clásicos que han sido clave por la enorme elocuencia que presentaban y por esa capacidad y viveza en la que mostraban la minería como algo realmente de interés para las comunidades, y lo hemos ido dejando, hemos ido abandonando ese trabajo persuasivo para llegar a un punto en el que, bueno, pues la forma en la que afrontamos la minería es una visión ya más peyorativa y desde luego pues sin vistas de futuro, ¿no? Ahí os pongo un ejemplo de lo que es un bien de interés cultural, las minas de las médulas, que además constituyen Patrimonio de la Humanidad UNESCO, declaradas en 1997, y de lo que es un desastre natural, que son las balsas de Aznalcóllar, y que dieron como resultado pues una contaminación en todo lo que es la cuenca del Guadalquivir y en la zona verde de Doñana, ¿no? El discurso retórico, por lo general, especialmente el minero, puede afrontarse desde tres tipos de perspectivas o connotaciones. Por un lado, la positiva. Si nos vamos al tema histórico, desde los grandes clásicos como Estrabón, como el Plinio el Viejo, siempre tuvo una especie de contenido de verdad, potenciándose su valor histórico pero también cultural. Y además tenía la capacidad de conmover y deleitar a las personas que lo escuchaban, explicando las bondades de lo que era la minería y de lo que nos ofrecía, ¿no? Con una gran capacidad discursiva para transmitir de forma efectiva los beneficios que nos ofrecía la minería. Y sin embargo, hay otras corrientes mucho más neutras que se dedican exclusivamente a analizar las reglas de elocuencia que nos favorezcan la transmisión de ese discurso minero, potenciando la claridad y haciendo un ensayo quizás que trate de buscar más un diálogo efectivo en la transmisión de esos conocimientos mineros que lo que realmente serían las bondades que presenta la minería, ¿no? Y por último, una tercera connotación que sería ya la peyorativa, donde aquí ya estamos jugando con las emociones, con la manipulación y el adorno, con objeto de conseguir, por ejemplo, el dominio de todos esos territorios ricos en recursos minerales. Vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia, y especialmente en época romana, esto estaba muy de moda, especialmente con algunos autores, y cómo nos vamos alejando de esa argumentación en la que se centra básicamente en persuadir con objeto de manipular de alguna manera a través del uso estético de la palabra y llegar a obtener los fines que quieren, en este caso, el Estado, el Imperio Romano, ¿no? Tenemos que tener presente que el principal objetivo de Roma en este caso era poder explotar los recursos minerales presentes en la península ibérica, ¿no? En la Hispania romana, y para ello tenía que justificar de alguna manera que el territorio de Iberia pues no contaba con las características, por ejemplo, que la hiciesen rica en otro tipo de recursos que no fuesen los minerales, como puede ser, por ejemplo, el ser, como decía Estrabón, una tierra yerma a partir del sistema central hacia el sur de la península ibérica, ¿no? De esa manera justificaba la necesidad de explotar los recursos minerales porque la tierra no valía nada. Pero si nos vamos a los textos antiguos y hacemos un repaso por lo que se ha dicho hasta ahora, en época romana, realmente ¿quién explotaba todas esas minas? Bueno, pues yendo a los textos antiguos sabemos que una vez se pacifica el territorio, el Imperio Romano, fundamentalmente el ejército romano, que llega a establecer campamentos para tener controlado todo el territorio y poder conocer los recursos con los que cuenta el imperio, y ejemplos de ello tenemos, por ejemplo, en la zona del Valle de Leria, seguro que conocen todos el campamento romano de Valdemera, en Manzanera de Cabrera. Son campamentos que sirven para la pacificación del territorio y
y el control, pero que también sirven para establecer desde allí redes de control de los recursos minerales. A partir de ese momento, y teniendo presente que los militares del ejército romano eran unos grandes agrimensores, lo que hacen es, de alguna manera, establecer la forma de explotar todos esos recursos con los que cuenta la península ibérica. Y esto queda reflejado en numerosos textos, por ejemplo, como los bronces de Vipasca, que tienen ligeras diferencias con respecto a lo que ocurría en la zona de la Galaecia, de la Asturia peninsular. La zona de Portugal era un poquito diferente y, como ven ahí, realmente la ocupación de los pozos estaba controlada por personas que tenían el derecho que les ofrecía el Estado romano a cambio de unas sumas económicas, ¿no? Esto es algo diferente en la zona noroeste de la península ibérica, fuera de lo que es Portugal, donde realmente es el Estado romano el que controla las explotaciones a través del ejército y de los procurator metallorum, como Plinio el Viejo, que de alguna manera establecen cuál es el criterio de explotación en estas minas y, sobre todo, hacen el control administrativo de todo ese oro que está saliendo de nuestra región. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo llevan a cabo labores de agrimensura con ese corobates, que es este instrumento que tienen aquí, no se ve ahora mismo, pero es ese que tienen en la parte izquierda de la pantalla, donde a través de un nivel con agua pueden ir calculando las pendientes. ¿Por qué? Porque tienen que realizar un control exhaustivo de los recursos y ver de qué manera realizan la explotación de forma lo más técnica y sistemáticamente posible. Por ejemplo, se establece una red de canales que alcanza o que supera los 1000 kilómetros, con canales que van, por ejemplo, a las médulas en la Sierra de la Cabrera y que superan los 140 kilómetros de longitud. Pero también es importante esa labor de agrimensura en las zonas mineras, como la que están viendo, porque es fundamental controlar las pendientes que van a ser, de alguna manera, las que van a permitir que el oro en las zonas de explotación se pueda acumular en las zonas de lavado, como esta que tienen aquí en la parte izquierda de la pantalla. Esa zona de tablones que tienen ahí sería una zona para recuperación del oro, de tal manera que si las pendientes no son adecuadas, ese oro puede perderse. Si la velocidad del agua es muy alta, porque la pendiente también es elevada, el oro no queda acumulado en la parte final de la zona de lavado y se pierde. O si no hay una pendiente suficiente, como ven, el agua no puede circular a lo largo de las distintas estructuras mineras y no puede transportar ese material que lleva contenido aurífero hasta la zona final de lavado, donde se realiza la recuperación. Pero no solo eso, porque las labores de agrimensura que realizaba el ejército romano eran muy importantes, entre otras cosas, para esa construcción, como decía, de una red de canales que, para que se hagan una idea, nos permitirían ir de norte a sur de la península ibérica, desde la zona cantábrica hasta Huelva, recorriendo uno a uno la longitud de todos los canales puestos en línea. Para la elaboración de para la construcción de esos canales, mejor dicho, tuvieron que echar mano de muchísima gente. Sabemos hoy que probablemente en minas como las médulas tuvieron que estar trabajando entre 2.500 y 4.000 personas, probablemente. Se han dicho muchos valores, hasta 60.000 personas. Eso sería inviable a tenor de los datos arqueológicos con los que contamos. Y lo que sí que sabemos es que las personas que trabajaban en construir esa red hidráulica kilométrica tenían que realizar labores de sostenimiento, por ejemplo, como están viendo, de lo que serían parte de las zonas de canal donde no habría muro de sostenimiento y donde el agua se podría ir, realizar muros de piedra en seco, pero también labores de mantenimiento, como están viendo, cuando podía caer dentro del canal material, roca, etcétera, que pudiese en algún momento taponarlo y con ello impedir la llegada del agua hasta los principales centros mineros. Para todo ello, realmente tuvieron que utilizar ciudadanos libres que trabajaban para el imperio, para pagar de alguna manera al fisco romano unos impuestos, y que durante gran parte del año se dedicaban a labores como la agricultura y la ganadería, especialmente en esos sectores montañosos de la Sierra de la Cabrera, de la Sierra del Teleno, donde, como saben, la orografía impide la formación de suelos propensos o que puedan permitir una agricultura extensiva, y entonces tienen que dedicarse fundamentalmente a la ganadería. Y, como saben, en toda esa zona del Tera, la zona del Jamuz, también a la producción de cerámica. Y de hecho tenemos numerosos ejemplos. De tal manera que las labores mineras quedarían restringidas a pequeños periodos de tiempo durante el año, que harían que en muchos de estos sectores se construyesen diferentes campamentos, que llamamos campamentos mineros, como el que tienen aquí en la parte derecha de la pantalla, ese campamento de la
corona de Filiel, por la morfología que tiene en forma de ocelo, pero que hay muchos otros, como el de la corona de Quintanilla, que están datados incluso entre el 45 y el 75 después de Cristo y que nos quieren decir que ya había una pacificación del territorio y por tanto había un control de esos recursos donde se inician las labores de explotación aurífera. Esas labores de explotación aurífera van acompañadas de la explotación de otros muchos recursos que sirven, entre ellos, para la fabricación del utillaje minero. En este caso tienen aquí los restos de escorias de fundición, lo que llamamos escorias de sangrado, en grandes escoriales, que aparecen siempre, es muy curioso, pero aparecen siempre muy próximas o en continuidad con las principales labores auríferas que hay por todo el territorio. Eso quiere decir que en primer lugar, tenían que obtener otros recursos minerales para poder elaborar el utillaje minero, que consistía de picos, de mazas y de pues otras herramientas que le servían después para poder explotar el preciado metal, ¿no? ¿Y por qué sabemos que todos estos escoriales son mineros? En primer lugar, porque tienen una elevada densidad, lo cual quiere decir que los procesos metalúrgicos llevados a cabo para la obtención del metal eran muy poco avanzados y en época romana estos procesos efectivamente todavía no tenían la capacidad de extracción del metal como la que había un poco más tarde en época medieval. Seguro que a todos les suenan las herrerías de Compludo, ¿no? Donde tienen ya una mayor capacidad técnica para extraer el metal y transformarlo. Además, en estos sectores no existen restos de ferrerías, como por ejemplo la de Compludo y otras muchas, y aparecen en entornos mineros que están ligados a la explotación de oro. Con ello se elaboran picos, punterolas, etcétera, metálicas, de hierro fundamentalmente. Como podemos ver, estas herramientas se vienen utilizando desde muy antiguo, pero en época romana quedan vestigios a partir de relieves como el que están viendo, que es de las minas de Linares, en Jaén, donde se muestra ya un utillaje minero y a unos mineros que van a trabajar a la mina. Obviamente, no solo las personas libres trabajaban en la mina, sino que también trabajaron esclavos, pero en el noroeste de la península ibérica en menor medida de lo que pudieron hacerlo, por ejemplo, en zonas de Portugal. También trabajaron niños, mujeres y ancianos. Y de hecho, si alguno de ustedes pasa por el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, podrá ver esta estela funeraria que tengo a mi izquierda, que es una inscripción a Cuártulo, que es un niño de 4 años que se conoce como el niño minero, donde, como pueden ver, tiene en un lado un pico y en otro un cesto en el que probablemente guardaba el mineral para sacarlo directamente de las minas. Está claro que era mucho más fácil que los niños, por el tamaño que tenían, pudiesen entrar en las minas, sobre todo en esos agujeros que después les mostraré para que vean las dimensiones que tenían, y era mucho más fácil para ellos, por lo menos, iniciar algunos de los trabajos. Hoy en día, pues la minería que llevan a cabo niños en muchos países subdesarrollados, pues sigue estando en muchos casos sin controlar. Aquí tenemos un caso de la minería del oro en Burkina Faso, muy cerquita de Guinea y de Nigeria, pero hay numerosos ejemplos, por ejemplo en Sudamérica, en el Perú, en el Ecuador, donde todavía están trabajando niños. ¿Cómo abordan desde la antigüedad clásica esa retórica minera? Pues fundamentalmente haciendo uso de las 3 técnicas persuasivas que nos proponía Aristóteles en el siglo IV a.C., que son el logos, el ethos y el pathos. Por un lado, el logos, que trata de respaldar con datos, con información veraz, como van a ver en los textos que pondré a continuación, que de alguna manera nos ponen en el lugar de esos mineros o de esos procuratum metallorum, donde se nos explica cómo era el proceso de extracción, cómo era la minería y cómo era el proceso administrativo. También el ethos requiere de una cierta credibilidad y, cómo no, el pathos, es decir, necesitamos aludir a las emociones, y van a ver que en muchos de los textos antiguos se alude a esas emociones para transmitir de una forma elocuente lo que era la actividad minera. Y es que, si nos fijamos un poco en esos 3 puntos que estaba comentando, en el ethos, lo que es la credibilidad y la autoridad, tenemos grandes escritores latinos como Plinio el Viejo, que conocía muy bien la península ibérica y debió de estar precisamente aquí en las minas de las Médulas, no solo por su experiencia reputada como procurator metallorum, sino también porque utilizan determinadas fuentes, no solo Plinio el Viejo, sino también Estrabón, que habla de la minería de la península ibérica, como son las fuentes de Polibio, Posidonio o incluso Floro, ¿no? De alguna manera son fuentes también acreditadas que proporcionan credibilidad a ese discurso minero que estos autores van a ir relatando en sus diferentes textos. En cuanto al logo, en la búsqueda de verosimilitud, de argumentos, fijaros que realmente en muchos casos
los textos van a hacer analogías, van a hacer probabilidades y además van a utilizar nombres geográficos que nos van a permitir localizar muchos de los entornos de los que se va a hablar en esos textos y por tanto hacerlos mucho más cercanos y más próximos a nuestra realidad como en este caso, como lectores, ¿no? Haciendo descripciones pormenorizadas de todos esos procesos mineros que nos van a ayudar de alguna manera a entender cómo es todo el conjunto de la minería, en este caso de época romana. Y finalmente el pathos, que trata a través de la disposición afectiva, de los estados sentimentales, de las pasiones y de las emociones, a través de historias, de tropos y de figuras que nos van a acercar de una manera diferente todo lo que es el tema de la minería. Tenemos que enfocar todo este conjunto de elementos retóricos dentro de lo que fueron los grandes viajes que se llevaron a cabo precisamente en estos momentos, en los albores del siglo I después de Cristo, donde el conocimiento de la geografía, aunque muy limitado, empieza a despertar cierto interés por gran parte de los historiadores, de los naturalistas, por ejemplo, como Estrabón, etcétera, de tal manera que se adentran a intentar entender cuál es la situación geográfica de los diferentes territorios que componen el mundo conocido y cómo es su organización territorial. Claro, una vez llegan a territorios como el de la península ibérica, la Hispania romana, lo primero que llama la atención a muchos de estos autores clásicos como Estrabón es que llegan a una zona donde hay unas personas que ya en primer lugar llaman bárbaros a todas esas sociedades prerromanas que estaban ya en la península ibérica antes de que llegaran los romanos, por el tipo de costumbres y de cultura que tenían, que no tenía nada que ver, por supuesto, con la cultura romana. Pero además hay que añadir que este tipo de autores clásicos de alguna manera tratan de justificar la conquista a través de enaltecer la necesidad de que personas mucho más preparadas, en este caso los grandes jefes imperiales, puedan de alguna manera controlar el territorio hispano y empezar a aprovechar muchos de los recursos que tiene, que en este caso son mineros, porque se dan cuenta de que gran parte de la península ibérica, o así nos lo hacen ver a través de algunos textos como la geografía de Estrabón, gran parte del territorio hispano es yermo y en él es difícil cultivar, ¿no? Bien, pues esos primeros indicios mineros, en analogía al primer vídeo que puse al principio de esta presentación sobre la vida del fotógrafo Sebastián Salgado en Brasil, de alguna manera, a través de los textos de Plinio el Viejo, podemos ver ese paralelismo de cómo los mineros son como hormigas, y de hecho otros autores clásicos como Séneca ya habla de que las minas son como hormigueros, donde los mineros se están moviendo de un lado a otro como si fuesen hormigas, ¿no? Hormigas que en este caso, en algunos textos, como el de Plinio, en su Historia Natural, pues llega a decir que estas hormigas, en muchos casos, esto puede ser un sentido figurado, porque algunas de ellas, claro, cuando dice que son tan grandes como un perro, mayores que las de una zorra, pues no parece muy claro a qué se está refiriendo, si se está refiriendo a la capacidad que tienen estos organismos de extraer el oro por su cuenta hacia el exterior, como podrían hacer algunas lombrices de tierra, como Eusinia fétida, que se encarga de recoger el oro que hay en el interior terrestre, en los suelos, y después lo va expulsando y va generando concreciones de oro en el subsuelo, ¿no? O si realmente aquí Plinio de lo que se está refiriendo es de cómo trabajan realmente los mineros y las características que les permiten sacar el oro directamente de esas zonas mineras. Bueno, es importante también destacar la codicia por el mineral, y algunos autores como Lucio Séneca en sus Naturales Cuestiones ya comenta que el hombre pasa de ir completamente erguido a ir totalmente encorvado para poder extraer el oro, y para ello la forma de hacerlo es adentrándose en las entrañas de la tierra para sacar todo ese oro. Es realmente la codicia por obtener ese mineral la que le hace entrar a un mundo que él llama infernal, y que es de naturaleza muy variopinta, donde se destierra a aquellos que están abocados a no ver la luz durante todo el año, ¿no? Todos estos recursos, al final, esa codicia por el oro, tenemos textos donde, por ejemplo, Floro nos habla de la necesidad de conquista de todos esos espacios donde podemos encontrar grandes recursos, porque
de alguna manera, para mantener los quehaceres bélicos que tienen, por ejemplo, emperadores como Augusto, la única forma de poner fin a la rebelión y de controlar otros sectores es a través del oro que pueden obtener de zonas como la península ibérica y otros recursos que les permiten, de alguna manera, mediante la explotación del suelo, hacerse con sus riquezas y con ello controlar otros territorios. Realmente estos trabajos eran muy peligrosos y de hecho la búsqueda en el interior terrestre de esas riquezas minerales pues no siempre es una labor hermosa, como dice Plinio en su Historia Natural. Incluso llegan a decir que se trata de lugares infernales donde tienen que bajar los mineros. Para que nos hagamos una idea de cómo podrían ser esos entornos, voy a poneros un vídeo que grabamos hace unos años donde se ve un poco cómo son algunos de esas minas subterráneas por las que podemos imaginar cómo debieron de trabajar los mineros, ¿no? Bueno, podemos imaginarnos cómo es entrar en alguna de esas zonas mineras, esas minas subterráneas, ¿no? Para poder llevar a cabo toda esa explotación minera, que solo en la zona del Teleno supera las 500 explotaciones, para que nos hagamos una idea, tuvieron que realizar o construir una red hidráulica kilométrica. Aquí también los autores clásicos nos aportan mucha información, incluso llegan a utilizar hipérboles y metáforas que nos hacen de alguna manera mucho más evidente y más de alguna manera más fácil de comprender lo que debió de ser ese trabajo minero, ¿no? Aquí una de las cuestiones que habla Plinio es que para poder llegar a elaborar esa red de kilómetros de canales tuvieron que, en muchos casos, y sobre todo en la zona de la Cabrera, que ya sabéis que es muy montañosa, llegar los mineros a colgarse de cuerdas para poder descender hasta las zonas por donde debía de ir el trazado de los canales y poder abrir en la roca esos canales, ¿no? De él llega a decir, como veis ahí, que se cuelgan con cuerdas, de modo que para el que lo ve de lo lejos no se parece a ninguna especie de fieras, sino realmente a aves, ¿no? Está utilizando metáforas que nos permiten comprender mucho mejor, de una forma mucho más elocuente, ese discurso minero basado en la construcción de los canales, ¿no? Además comenta que es un trabajo muy caro, que supone conducir desde la cumbre a lo largo de centenares de kilómetros. En este caso él habla de 100 millas de distancia. Sabemos hoy en día que los canales más largos que llevan agua a las médulas tienen unos 140 kilómetros de distancia, de longitud,
y tienen que atravesar sistemas montañosos como el de la Sierra de la Cabrera o del Tereno, que son muy complejos, de manera que para ello tienen que idear con ingenio y tecnología minera sistemas que les permitan conducir el agua a lo largo de kilómetros. Y en todos los casos, debido a la dificultad que entraña la geología, porque picar en una pizarra para abrir un canal es relativamente fácil, pero hacerlo en unas cuarcitas o en unas areniscas es mucho más complicado porque son rocas mucho más duras, mucho más compactas, y eso supone que no solo con el uso de picos y punterolas se puede abrir, sino que tienen que utilizar otras técnicas. Y esas técnicas en particular dice Plinio que es el fuego, el uso del fuego y el vinagre, que permite producir dilataciones en la roca y con ello, a través de los cambios de temperatura, ir fragmentando la roca para abrir paso y generar túneles como el que estáis viendo en la imagen, en este caso a mi izquierda, ¿no? Que son túneles que podemos encontrar muy cerca de Pombriego. Generalmente sabemos, por los datos que nos aportan los textos antiguos, que estos canales solían tener entre 1,20 m, 1,50 m, dependiendo muy mucho de dónde estaban situados, si en las zonas de cabecera, de toma de captura de agua, en las zonas intermedias mineras o en las zonas ya finales, próximas a las explotaciones mineras, donde tanto el diámetro, la anchura de esos canales podía variar como la profundidad. Llegados a este punto, una vez que ya tenemos el agua, Plinio el Viejo en su Historia Natural nos habla un poco de cómo podía ser el trabajo minero en minas como las de las médulas. Esos relieves que hemos visto muchas veces, ruiniformes, que se forman por el paso del agua, con esos acarcavamientos, nos dice Plinio que forman parte de un tercer método. Fijaros que dice que supera la labor de los gigantes, está utilizando hipérboles, exageraciones muy grandes, pero que dan de alguna manera una visión de la grandiosidad que podían llegar a tener esos trabajos mineros. No solo eso, sino que si os habéis fijado en alguno de los puntos que os pongo ahí, dice que en algunos casos las aguas de los ríos que llegaban al Atlántico podrían estar completamente rojas por esa coloración presente en depósitos como los de las médulas, que al ser arrasados eran arrastrados por los ríos y directamente llegaban al mar, ¿no? Algo que comenta Plinio es que en los huecos que abrían los mineros en la montaña, a través del método que conocemos como ruina montum o desmonte de la ruina de los montes, a través de una serie de conducciones por las que entraba el agua y con ello tiraban toda la montaña, pues requerían del uso de lucernas. Y aquí es donde Plinio nos dice que hay momentos en los que cuando se avisa a los mineros para salir porque se va a introducir el agua dentro de las galerías para derrumbar todo el conjunto, algunos de ellos no pueden salir, ¿no? Y es más, durante las labores de trabajo dentro de esas minas, en muchos casos hay mineros que no ven la luz del sol. ¿Por qué? Porque están trabajando desde que se inicia el día hasta que empieza la noche. Bien, pues además de esa labor de gigantes, como podéis ver, parte de lo que hoy son las médulas, ese paisaje cultural, forma parte en sí de errores en la ejecución de las labores mineras. Todos estos pináculos que estamos viendo son parte de lo que los romanos no pudieron explotar, ¿no? Y es que, parece mentira, pero la dificultad que entraña una obra de semejante magnitud, pues como bien decía Plinio, superaba la labor de los propios gigantes, ¿no? Bueno, uno de los principales problemas que abordan los textos antiguos es sobre todo el del impacto ambiental y la salud de los mineros. Son textos que ya nos muestran el interés que había desde la época clásica por entender realmente cómo afectaba la minería al paisaje, pero también a los mineros que trabajaban en las minas, ¿no? Lo explica muy claro cuando dice que es necesario realizar todo un proceso metalúrgico que conlleva el machacado, el lavado, la quema y la hecha de tierra en polvo, como dice ahí, para extraer las impurezas y con ello poder recuperar el oro que guardan todos estos depósitos o yacimientos minerales, ¿no? En ese proceso, igual que ocurre en la actualidad, es verdad que hoy existen muchos métodos, hasta ahora habían utilizado métodos que quizás no eran muy respetuosos con el medio ambiente, pero en la actualidad la minería está cambiando y ya tenemos biominería, que consiste en aprovechar las bacterias para producir la precipitación de determinados recursos minerales, pero ya desde la antigüedad existía un cierto interés por dar a conocer el impacto que generaba sobre los mineros y sobre los paisajes mineros esa actividad extractiva, ¿no? Para ir terminando, no extenderme mucho,
fijaros que podemos entender todo este discurso minero desde un punto de lo que denominamos la construcción discursiva del lenguaje, que han abordado diferentes autores, algunos autores muy recientes, todavía vivos, como el filósofo Habermas, donde se emplea un lenguaje ideológico que tiene por fin principal la herramienta de dominación, es decir, utilizar el lenguaje como construcción de identidad para esos pueblos prerromanos en el momento de la conquista. De tal manera que si nosotros justificamos, en este caso los romanos, si justifican la necesidad de aculturar a todos esos bárbaros, como los llama Estrabón en este caso, para que puedan de alguna manera adscribirse de una forma lo más pacífica posible al Imperio Romano, facilite con ello que después puedan ser utilizados como mano de obra para la explotación de todos esos recursos. Pero es más, estos textos antiguos nos pueden proporcionar también, como veis, una visión positiva de la minoría a través de diferentes figuras retóricas que lo que nos están haciendo es exaltar algunos valores que tiene esa actividad minera. Y no solo eso, podemos poner en boga también lo que denominamos la metáfora conceptual con Fauconnier y Lakoff, que han trabajado mucho, donde todas esas metáforas, como por ejemplo las que habéis visto, de, en este caso, atarse con cuerdas como si fuesen aves para ir construyendo la traza de los canales en las zonas montañosas, o incluso diferentes hipérboles como las que se puede utilizar para decir que es una labor de gigantes todo ese trabajo minero que se está realizando. Todas esas metáforas, esas figuras y esos tropos están funcionando como imágenes de ese mundo que nos rodea, de ese mundo minero que nos permite adentrarnos en el corazón de la minería. Y un buen ejemplo, y lo vais a ver a lo largo de estas jornadas, es el arte que lleva implícito. No solo el arte literario, narrativo, sino también el arte plástico, a través no solo de, como estáis viendo, pinturas como las de Van Gogh, que como sabéis Van Gogh estuvo en las minas belgas de carbón y allí hubo accidentes muy importantes donde murieron centenares de personas debido al grisu, y que como veis en sus figuras retrata un mundo que contrasta mucho ese verde de ese césped, de esas praderas belgas, con la imagen de los cielos y de las ciudades grises que supone la minería, ¿no? Pero también podemos ver a través de las imágenes, de las fotografías, de las que nos hablará por ejemplo Cecilia Urueta el próximo viernes, podemos ver un retrato de lo que es esa cultura minera y esos mineros que se tienen que enfrentar a un trabajo tan duro como es el de la minería, ¿no? Para ir terminando, como podemos ver, a la hora de transmitir ese discurso minero de la manera más eficiente y sobre todo de hacerlo elocuente, porque el problema que tenemos a la hora de transmitir la minería es que no hemos tenido esa capacidad de transmitir de una forma elocuente y viva lo que es el trabajo minero y lo que ha supuesto para todas esas comunidades mineras. Es fundamental que trabajemos sobre todo la narración, la parte discursiva, pero también el storytelling, para dar viveza al mensaje, es decir, contar historias como nos contaban los antiguos, los clásicos, de cómo era todo el proceso mediante una narrativa viva que nos permite extrapolar o viajar a ese pasado y ponernos en la situación de esos mineros romanos para ver cómo explotaban el territorio, ¿no? De tal manera que podamos aportar, como veis, una visión mucho más discursiva, pero a la vez estética y técnica, y que dejemos a un lado esa visión más academicista que se está dando en los últimos años, en la que todo tienen que ser términos técnicos a los que no llegan muchas personas y muchas veces hacemos oídos sordos a ellos, cuando un discurso mucho más vivo y elocuente podría hacer que esa minería llegase con mucha mayor facilidad a todos, ¿no? A modo de conclusión, y para no extenderme mucho más, como habéis visto, el desarrollo de una verosimilitud a través de un logos, una credibilidad a través del ethos, o simplemente aportar descripciones vivas y empáticas que muevan a las emociones, como es el pathos, nos puede proporcionar una idea de credibilidad de todos estos textos antiguos, ¿no? Pero además el uso de figuras retóricas como metáforas, hipérboles, metonimias, etcétera, nos puede ayudar también a añadir elocuencia a esos textos, a enriquecer todos esos textos mineros y a evitar el aburrimiento que generan muchas veces todos esos textos academicistas, ¿no? De tal manera que vayamos cada vez más hacia unas descripciones mucho más vívidas, mucho más realistas de cómo son esos procesos y esas técnicas mineras, y con ello lograr una narrativa mucho más envolvente y emocional, ¿no? Y yo no quería terminar esta presentación sin comentar unas palabras de Walter Benjamin en su obra sobre el concepto de la historia, que decía que mientras que la relación del presente con el pasado es puramente temporal, continua,
La de lo que ha sido con el ahora es dialéctica, ¿no? Y yo creo que ahí está y forma parte del núcleo de estas jornadas, esa narrativa, esas descripciones vívidas que os van a ir presentando los distintos autores en distintos periodos de la historia de la minería de nuestra región. Así que nada, muchas gracias por todo. Si queréis dejamos unos minutos para preguntas, por si queréis comentar alguna cosa, y es todo por mi parte. Sé que es un tema arduo, es un tema que no es fácil de abordar, pero nos presenta una retórica clásica viva y elocuente que desgraciadamente pues hemos perdido. Y lo han perdido los gobiernos cuando quieren hablar de minería, lo han perdido las empresas mineras y lo han perdido incluso los científicos cuando hablan de la minería del oro, que a veces parece que hablan solo para ellos y nos olvidamos de esos textos tan narrativos y descriptivos que utilizaban los clásicos, utilizando figuras y demás que, bueno, que como veis no tienen por qué haber pasado de moda. Pues aprovechamos unos minutos para preguntar. Tenemos 10 minutos por lo menos, ¿verdad? Y seguro sí, que merece la pena. Yo. 10 justos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queréis que me anime yo primero y así os animáis vosotros después? Lo digo porque yo el tema ya lo conozco por Javier precisamente, ¿no? Ya he estado mucho tiempo comentándomelo. La recomendación que os haría sería que leyerais de Plinio al menos el libro 33 de esa historia natural. Toda la historia natural son 37 libros, creo, libros o capítulos, es como los latinos hablaban. Pues a lo mejor no hace falta, pero el libro 33 sí, que es el que habla específicamente de la minería y en concreto de la minería en la península ibérica. Y a partir de ahí podréis ver la enorme capacidad evocadora que tiene la minería y que es, creo, a lo que alude Javier, lamentándose de que en buena medida se haya perdido, sobre todo en los textos más académicos, ¿no? Esa capacidad de atraer al público, al lector, a ese ámbito, simplemente trabajando un poco mejor el lenguaje. Yo, en ese sentido, solo querría apuntar, porque yo leía a Plinio a partir de Javier, cómo Plinio es un autor muy poco maniqueo. Es decir, hoy por hoy la minería o la mina tiene casi dos enfoques muy polarizados, ¿no? Está la publicidad de las compañías mineras que intentan, ¿no?, convencer a una población de los intereses de tener una mina cerca, ¿no?, por los recursos que se van a explotar, por el trabajo que se pueda generar y demás. Y luego en la conciencia colectiva hay generalmente una visión muy negativa de la minería, ¿no? Sobre todo, al menos en países como España, que atiende más al medio ambiente, ¿no?, al daño al medio ambiente, pero que en otros países tiene mucho que ver también con los riesgos para los mineros, ¿no?, para las personas que trabajan ahí. En cambio, Plinio, que lo habría tenido muy fácil para ser maniqueo, ¿no?, y que podría haber apostado por un ejercicio puramente analítico en el que hubiera expuesto la capacidad romana para la ingeniería minera, también es capaz de hacer una síntesis de toda la situación de la minería en España o en Hispania y abordarla primero desde la avaricia, ¿no?, como una de las causas de querer explotar todo el mineral que está bajo tierra, y a partir de ahí también los riesgos que suponen para los mineros, para la gente que trabaja en las minas y para la naturaleza. Es decir, que en solo un capítulo, en solo un libro, Plinio el Viejo lo que es capaz de hacer es una síntesis muy poco polarizada, muy poco maniquea y muy exhaustiva de lo que es para él un ejemplo clarísimo de lo que es de lo que es la naturaleza humana, ¿no?, que es de lo que va su libro Naturalis Historia, la historia natural, ¿no?, esa búsqueda de indicios para explicar la condición humana. Sí. Entonces, tenemos ahí el mejor ejemplo hace 2000 años y luego ya no es tan fácil rastrear otros ejemplos desde entonces.
De hecho, se pierde hasta el Renacimiento prácticamente, a partir de 1500, 1600, que es cuando vuelve otra vez a retomar con grandes compendios sobre minería, pero hay un periodo ahí en el que no hay absolutamente o prácticamente no hay datos, y parece como si se hubiese perdido el interés. En el momento que todas estas minas que están en apogeo, en época del Imperio Romano, entre el primer y el tercer siglo después de Cristo, pues en un momento dado, ya hasta el Renacimiento, como que quedan un poco olvidadas, ¿no? Probablemente porque muchos de esos textos o se pierden, luego hay que recuperarlos y entonces ese valor que tiene toda esa minería pues queda un poco apartado del imaginario colectivo de toda esa colectividad, digamos medieval, ¿no? Claro. Incluso desde un punto de vista puramente literario, el personaje del minero es uno de los personajes más interesantes para un escritor. Es decir, la mítica que evoca un minero, el jugarse la vida, el bajar las condiciones tan difíciles de su trabajo, pero también su canto a la vida, ¿no? Su entusiasmo por vivir, su compañerismo, su valentía, ¿no? Cuando es necesaria, lo convierte en un personaje muy atractivo para la literatura, para cualquier arte narrativa, para el cine y demás, y tampoco ha sido tan explotado como podría, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los boxeadores de Aldecoa y otros muchos autores en España en los años 50 o 60, y no caigo en ese personaje minero en esos grandes autores. Sí. ¿Alguna pregunta más? Valentín. ¿No veía más antiguo es un poco como una profanación la minería, como una profanación a la madre tierra? También, ¿No se deduce de esos textos que habéis leído? En estos textos lo que se deduce es que para ellos bajar a las profundidades terrestres era como adentrarse en los infiernos, o sea que eso ya quiere decir que las condiciones de trabajo en las profundidades terrestres, y si habéis visto el vídeo, las imágenes que presenta con esos túneles y esos pasadizos tan estrechos, pues trabajar allí con el polvo durante más de 14 horas seguidas, porque trabajaban de sol a sol, pues podía ser una ardua labor que durante mucho tiempo estaba destinada a los esclavos y a aquellos que eran repudiados por la sociedad y que los encerraban en las minas a trabajar, pero que después va adquiriendo ya un nivel, digamos, muy diferente, en el cual para poder pagar los tributos a Roma, pues muchas personas libres tienen que entrar en la mina y poder extraer el mineral con objeto de seguir manteniendo su estatus de libertad, ¿no? Y es verdad que, sobre todo en época del Neolítico, cuando empieza la edad de los metales, sabemos que debía de ser un trabajo francamente destinado solo a aquellos que no valoraban mucho su vida o que trabajaban como esclavos, pero después esa situación va cambiando y de hecho la visión que tenemos hoy en día de un minero como puede ser el minero del carbón, es totalmente diferente, ¿no? Es gente que tiene que ser fuerte, que tiene que tener capacidad, que tiene que tener una cultura minera de compañerismo, como ha dicho Enrique, muy importante, y donde realmente no vale cualquiera para realizar esa labor, ¿no? Tiene que ser una persona con mucha capacidad y sobre todo mucha fortaleza mental y física para poder desarrollar esos trabajos en unas condiciones tan duras como puede ser la minería del carbón, en este caso en época romana la minería del oro, o otros ejemplos que se me ocurren de minería, la del wolframio, que hemos tenido muchos ejemplos en todo el noroeste, ¿no? Desde las minas de Casallo en Galicia, en Orense, a las minas de la Peña de Oseo aquí en León, en el Bierzo, donde bueno, pues a veces se producían accidentes que llevaban a la muerte de muchos mineros y que era un trabajo desde luego para el que no valía todo el mundo, ¿no? Sí, ese componente religioso yo se lo he leído más a otros autores, pero en el ámbito romano yo lo que he leído siempre ha sido más técnico, más interesados en la pura ingeniería que en la creencia, ¿no?, de la naturaleza como una deidad que es profanada. Pero sí que alude alguna vez Plinio, ¿no?, y también con figuras literarias muy interesantes, a esa revancha o esa venganza de la naturaleza contra los que
la explotan a partir de esa idea que os decía antes de la codicia, ¿no? Cuando entiende que esa búsqueda de oro tiene como objeto la codicia, justifica de alguna manera que la naturaleza responda violentamente protegiéndose, ¿no? Y que eso ocasione pues la muerte de mineros y demás. Está muy bien visto. Y yo siempre oí que en Asturias había mucha gente joven de esta época que después, como ganaban mucho dinero, compraban unos cochazos, los preparaban para correr y se mataban. Bueno, también igual, quiero decir, sí. Y pues eso también se dio mucho en esta zona, pero más en Asturias, por ejemplo. Sí. No, yo quería añadir a lo que ha dicho Javier Lozano de la retórica, de la visión que había de la península ibérica en esos momentos. En la península ibérica, en los textos clásicos, era como un jardín de oro, el jardín de las Hespérides, se decían los clásicos, a partir de los conocimientos que tenían del comercio, de la cultura tartésica y de la cultura prerromana. Entonces, los romanos venían con muchísima información y de hecho, cuando van en la conquista tienen muy claro los objetivos. Y uno de los objetivos no solamente son los cultivos de la Bética, magníficos, o las pesquerías de la costa, sino las minas, como las que teníamos en Río Tinto, y las minas ya explotadas anteriormente por la cultura romana y tartésica. Y las referencias, por lo tanto, eran que la península ibérica era un jardín, así aparece, en los textos antiguos, el jardín de las Hespérides, que es el jardín de Occidente, que es el nombre de Hesperia, que es el otro nombre de la península ibérica. Hesperia, Iberia e Hispania son los tres nombres de la península ibérica. Y por lo tanto había en esa retórica un mensaje ya histórico de que habría riquezas que compensaba la llegada de las legiones, y Augusto, el César Augusto tenía como objetivo llegar al final de esas riquezas. De hecho, hay un paralelismo que es muy parecido a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que Rusia quiere las riquezas minerales que tiene Ucrania en su territorio, efectivamente, y entonces algo parecido debió de pasar aquí. De hecho, Estrabón lo relata, dice, bueno, es que del centro de la península ibérica hacia el sur las tierras son yermas, no producen, vamos a explotarlas, ¿no? Porque no hay otra cosa. Es una forma de justificar la necesidad de aprovechar todos esos recursos, ¿no? Como bien dices, Valentín. Y claro, eso lo hacen de una forma pues en la que tienen que convencer, tienen que hacer un discurso elocuente pero a la vez persuasivo para decir que realmente hay una necesidad por conquistar a esas tierras que no valen nada, que sus gentes los llaman bárbaros, de hecho Estrabón los llega a llamar bárbaros, y que por tanto necesitan pasar a esa cultura romana, y el objetivo no es otro que la conquista y el aprovechamiento de esos recursos que comentabas. No sé si hay más preguntas, ¿no? Sí. Sí. Adelante, Julián. Quisiera saber, cuando los españoles fueron a América, qué grado de avance tenían los indios, porque explotaban ya muchas minas en América, mucho mineral. Quisiera saber el grado de conocimiento que tenían aquellas gentes ya de la minería. Yo concretamente, afortunadamente, he estado en la mina en Bolivia, en Potosí, en el Cerro Rico, y he entrado dentro, y desde luego el entrar allí es un riesgo en este siglo muy grande, ¿vale? Entonces quisiera saber el grado, cuando fueron los españoles allí, que tenían ya aquella gente de explotar la minería. Pues probablemente muy elevado, porque además sabemos que la experiencia en todo esto fue quizás un punto a su favor, ya que si os fijáis, por ponerlo
digamos, hacer un paralelo con la minería aurífera romana. Si os habéis fijado dónde van todas las empresas mineras actuales a buscar el oro, es directamente aquellos sectores donde ya habían explotado los romanos. Es decir, no dejaron oro. Pudieron equivocarse en conocer realmente los procesos geológicos que dan lugar a la formación de ese oro. Y sobre todo, quizás no eligieron muchas veces los métodos más apropiados para su explotación, pero lo que sí está claro es que tenían un conocimiento empírico y probablemente lo que nos estás comentando en esas zonas, probablemente también en esa zona de toda la parte precolombina y todo esto, ya había un conocimiento, aunque fuese empírico, de la localización del metal. Ellos lo buscarían y después, cuando llegasen las tropas españolas, pues probablemente con más medios, con una mayor capacidad técnica, pues probablemente impulsarían. Que es un poco el paralelismo con la explotación prerromana del oro, que tenemos indicios, por ejemplo, en Zamora. El equipo del CSIC ha hecho excavaciones en la zona de Pino del Oro y demás, y en la zona de los Arribes del Duero, donde han visto que ya explotaban las tribus prerromanas aluviones de oro, y por tanto quiere decir que, aunque probablemente sus técnicas no estaban muy desarrolladas, hasta que no llega la ingeniería romana a poner en funcionamiento todo un sistema hidráulico que permite la explotación a gran escala, pero ya había un conocimiento empírico de que en los ríos podía encontrarse oro, y por tanto eso después, con las técnicas que impulsaron los romanos, pues permitió un rápido crecimiento de las labores mineras en toda la península, ¿no? Entonces, igualmente allí, el caso que tú comentas, pues esta gente empíricamente tendría los conocimientos, sabrían dónde estaba el oro, y lo único que hicieron los españoles cuando llegaron fue aprovechar esos lugares para explotarlos a gran escala con las nuevas técnicas